estamos en el tema de la entrada triunfal. Ese pasaje que leímos en Mateo 21, del 1 al 11, habla de la famosa entrada triunfal de Jesús. Y hay unas cosas tan tremendas estudiando este pasaje. Ustedes pueden creer, ¿no? La palabra de Dios, como siempre, ¿no? Le dice la Escritura que es como el escriba que saca de un tesoro cosas viejas y cosas nuevas, ¿no? Es constantemente sorprendiéndolo a uno, no importa cuántos años tienes en el camino del Señor y cuánto la hayas estudiado y leído, una y otra vez encuentras cosas nuevas para ti y obviamente que te impactan, te sorprenden, te edifican y te apasionan. Y pensando en la entrada triunfal, quiero que tengan la escena, en la escena allí, ¿sí? Jesús está llegando hacia el final de su ministerio. Le avisa a los discípulos que va a ir a Jerusalén. Hay comentaristas que dicen que nunca fue a Jerusalén a tener ministerio formal en Jerusalén. Hay otros comentaristas que tal vez sí fue una o dos veces más aparte de esta. Sea como sea, Jerusalén no era su lugar principal de ministerio. Él ministró en toda Judea, en Galilea, en todas las regiones aledañas, cercanas y lejanas a Jerusalén, pero no tanto a Jerusalén. Pero faltando poco tiempo para su muerte, para su pasión, sufrimiento, juicio, y padecimiento, él decide ir a Jerusalén. Y va a Jerusalén en la víspera de la Pascua. Y va a un lugar que normalmente tiene una población de 250,000 de personas, pero ese día es un día de loco, porque es un día que estaban llegando judíos dispersos de todas partes del mundo. No solo se estaban concentrando en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, y era una fiesta religiosa judía, sino que todos los de Jerusalén y Judea estaban concentrándose ahí, pero también los de Galilea, estaban los de Decápolis, estaban judíos de todas partes del mundo, aún de las tierras lejanas, dentro de la región conocida en el Imperio Romano, estaban concentrándose ahí y se calcula que podía haber llegado hasta 3 millones de personas. Imagínense ustedes, qué locura. Así que ¿y qué pasa? En ese contexto de fervor religioso, pero al mismo tiempo había fervor religioso, al mismo tiempo había expectativa, porque había un agotamiento, un fastidio, un cansancio de parte de los judíos por la opresión romana. Sí, el Imperio Romano estaba oprimiendo a los judíos, y esa aspiración y ese deseo de ser libres de esa opresión gentil, pagana, sobre un pueblo tan religioso como el pueblo judío. Entonces, había una expectativa de liberación, y todos estaban esperando al Mesías, todos esperaban liberación y que ese Mesías llegara y les sacara de encima la opresión romana, pero había un grupo grande, creciente de personas que pensaban que esa liberación vendría a través de Jesús, que lo consideraban Mesías. Todo el mundo estaba hablando de él, todo el mundo lo consideraba el Mesías, y muchos pensaban, este es el momento, este es nuestro momento. Así que imagínense, ¿no? Una fervor religioso, contención política, y en ese momento Jesús entonces hace una aparición dramática. ¿Sí? En este día, en un día como hoy, que ya llamamos Domingo de Ramos, es una aparición dramática, visible y pública de Jesús, una entrada, que le llamamos la entrada triunfal. Así que miren ese escenario. Él viene, bueno, vamos a verlo porque eso está súper interesante. Cuando leímos el pasaje y vemos que Jesús viene, sí, Betfagé, Betania, sí, acuérdense que cuando los judíos decían, vamos a Jerusalén, decían, subamos a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en una especie de meseta, en un valle, pero un valle alto entre montañas, rodeadas de montañas, como si fuera una olla. Pero era Jerusalén igual más alta que todas las otras poblaciones de Judea. Así que la gente decía, subamos a Jerusalén. Pero subía a Jerusalén, subía al Monte de los Olivos y descendías entonces,
Y justo cuando tú venías al Monte de los Olivos, que se ve arriba, en la flechita amarilla, Jesús venía bajando el Monte de los Olivos y cuando venía bajando, estaba siendo visto por una multitud. ¿Por qué? Porque descender del Monte de los Olivos era justo descender al frente del templo. Estabas entrando a Jerusalén y estabas también entrando, porque el primer edificio grande, cuando tú venías al Monte de los Olivos, entrabas a Jerusalén porque ya estabas entrando a la ciudad, a la capital, pero entonces el primer gran edificio era el templo. Así que imagínense ustedes, o sea, era una entrada a la capital, a la ciudad del gran rey y al mismo tiempo al lugar más sagrado. Y en ese escenario, en ese contexto era, wow, esto es que se da la famosa entrada triunfal. Y es algo importante porque Jesús, pensando acerca del Monte de los Olivos, estaba llegando intencionalmente, creemos todos, que intencionalmente estaba entrando por allí porque el Monte de los Olivos tenía un significado profético. El Monte de los Olivos, dice el profeta Zacarías, en el capítulo 14 de Zacarías, versículo 4, dice así, dice, y se afirmarán sus pies, ¿de quién? Del Mesías esperado, en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, o sea, al este. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que el profeta Zacarías estaba profetizando acerca del Mesías y que el Mesías iba a plantar pie en el Monte de los Olivos y lo iba a dividir. Entonces, de pronto, Jesús el Mesías viene y empieza a entrar por ese mismo lugar que los judíos anticipaban que el Mesías entraría. Entonces, o sea, era algo muy, muy significativo e intencional de Jesús venir y hacer esa última gran aparición antes de su pasión por el Monte de los Olivos. Así que quiero que se den cuenta que todo lo que sucede en ese gran día es intencional y es profético y comunicaba algo al pueblo. Otra cosa que quiero que noten acerca no solamente del Monte de los Olivos, sino acerca del asna, pollino o burro. Porque hablan de un asna y un pollino, un asna y un burro. Es el mismo género, no es la misma especie de animal. Dice que estando allí, sucede lo del asna o pollino que ustedes leyeron, que es milagrosa y providencialmente esto era provisto, ¿no? Fue provisto para el Señor Jesús. Jesús lo manda a buscar un pollino y les dice con detalle dónde lo va a ver, quién lo tiene y a quién se lo tienen que solicitar y cómo le va a ser concedido. Y se cumple la profecía que como 550 años antes, el profeta Zacarías también, en el capítulo 9, versículo 9, anuncia diciendo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9, versículo 9. Entonces, otra vez, todo lo que Jesús dice y hace y las circunstancias están cumpliendo una gran cantidad de profecías. Y este hecho del asna, pollino, burro, tiene también un significado profético que tiene una sombra en el Antiguo Testamento y un cumplimiento en el Nuevo. Dice un gran comentarista, dice, el hecho de que el asno no se había usado nunca antes, el asno que él solicitó, es especialmente apropiado para el santo propósito por el que iba a ser usado. Y no sé si ustedes recuerdan, habían prácticas religiosas en el sacerdocio y también en las actividades religiosas de Israel, como por ejemplo la becerra roja que se usaba en ceremonia de purificación, debía ser un animal
sobre el cual nunca se había puesto un yugo, en Números 19 o Deuteronomios 21:3. Otro ejemplo, la carreta en el que se llevaba el arca del Señor había de ser una que no se había usado antes para ningún otro propósito. Dice 1 Samuel 3:7. O sea, la santidad especial de la ocasión subrayaba por el hecho de que el asna que se solicitó nunca había sido cabalgada, nunca había sido montada. Así que eso le da a ese burro, a ese animal de carga, un valor sagrado y cumple un propósito santo. Nunca había sido montado y fue separado, santificado para esa ocasión. ¿Sí? Están viendo el significado, están viendo el propósito. Otra cosa importante para notar en cuanto al burro como cabalgadura es que para nosotros aquí en Occidente, el burro es un animal de carga despreciable, ¿sí? Pero en Oriente, en los tiempos de Jesús y en las culturas orientales, dice, se considera un animal noble. Fíjense ustedes que en el libro de los jueces de Israel, todos los jueces montaban burros y cabalgaban ellos y sus hijos sobre burros. Los jueces de Israel y más tarde los reyes entraban en las ciudades cabalgando sobre un burro. Pero en este caso era una señal de que venía también un rey. Otra cosa que el burro comunicaba era paz. ¿Por qué? Porque el caballo era la montura para la guerra. Los caballos se usaban para la guerra. Por ejemplo, ustedes pueden ver en Apocalipsis 19:11. ¿Sí? Las famosas visiones de Juan habla de caballos, un caballo blanco, caballo alazán, caballo bermejo, eran para la guerra. Mientras que el asno era montura para la paz, como dice Números 22-23, Jueces 5:10, Primera de Reyes y muchos otros pasajes que nos muestran esto, que el burro, el asno, normalmente era una montura, una cabalgadura para momentos de paz. Entonces, así que cuando Jesús se presentó como rey, se presentó como rey de paz, como dice Isaías 9:6, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mostró que había venido no para destruir, sino para traer paz, para amar, no para condenar, sino para salvar, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del amor y la paz. ¿Se dan cuenta el gran significado, la gran cantidad de significado que solamente el suceso del asna, pollino, burro, nos comunica a nosotros? Y comunicaba a pueblo de Israel. Y para nosotros tenemos que estudiar para poder sacarle provecho a estos pasajes y a estos eventos, pero para ellos era obvio, porque eso es lo que vivían, eso es lo que entendían, esa es su cultura. Y ese para ellos era el significado inmediato al ver esta escena. También quiero hacerles ver, comentarles acerca de los mantos y ramas de los árboles. ¿Sí? Los discípulos montaron a Jesús sobre un burro, entraron en Jerusalén, la multitud lo recibe, lo rodea y la aclama, tendiendo en el camino mantos, ramas, árboles y palmas. Las ramas y las palmeras eran comúnmente usadas en la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan? Eso era algo en común en la fiesta de los tabernáculos. Pero en este caso, su uso se conocía y se entendía como para recibir un rey. Vamos a ver eso porque es también súper importante que lo entendamos aquí. Este hecho del lanzamiento y puesta delante del burro, en esa entrada triunfal, era un antitipo o sombra en el Antiguo Testamento del recibimiento del rey. Por ejemplo, en 2 de Reyes 9:13 se presenta a Jehú, ¿sí? Jehú, que fue el que se le opuso a Salomón, cuando Salomón en su reinado había sido un rey muy estricto, hasta cierto punto dictatorial. Y cuando los amigos de Jehú lo proclamaron rey, dice 2 de Reyes 9:13, arrancaron ramas de los árboles y ondearon ramas de palmera. O sea, nos muestra que es una práctica cultural antigua para aclamar y para recibir a un rey. Esto también se hizo
en el tiempo de famoso Simón Macabeo, en la revuelta de los Macabeos, en su notable historia, que casualmente se registra en el primer libro de Macabeos 13:51, uno de los mayores desastres en la historia de Israel fue la captura de Jerusalén por el rey pagano griego Antíoco Epífanes. ¿Sí? En el año 175 a.C., Antíoco, un rey griego, decidió entrar y borrar, o sea, conquistó Jerusalén y conquistó Israel y quería borrar todo vestigio de judaísmo e implementar la religión pagana griega. Entonces, ¿qué pasa? El estilo de vida griego y la religión griega. Profanó el templo y el sacrificio, sacrificando puerco, un cochino en el altar. Hizo sacrificios al dios Zeus y también convirtió las cámaras de los templos en prostíbulos públicos. Así que la gente se rebeló y literalmente un grupo de judíos llamados los Macabeos significa martillos, empezó a resistir, se rebelaron contra Antíoco Epífanes y lograron vencer una gran victoria literalmente sobrenatural y rescatar la tierra. Aquel día que los Macabeos vencieron, eso fue, repito, hace solamente 170 y pico de años antes de Jesús. Aquel día dice que los Macabeos entraron después de conquistar a los griegos y entraron y la gente los recibió en Jerusalén con palmas y ramas y cantaban salmos. Imagínense ustedes después, en el tiempo de la entrada de Jesús, de la entrada triunfal, ¿qué tenía en la mente la gente? ¿Sí? Dice que de la misma manera, la reacción de la multitud de Jesús eran ramas, mantos y palmas. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que el escenario era propicio, era el momento. Dios estaba hablando. O sea, ellos lo estaban viviendo. Ahora bien, quiero también que nos enfoquemos en un contraste. Un contraste entre la vida de Jesús y ministerio y esa última semana. Sobre todo, particularmente la entrada. Con la entrada de Jesús de la ciudad se conmovió, lo aclamó como rey, pero es un contraste entre su vida y ministerio anterior a ese momento. En las vísperas de su pasión, crucifixión y muerte, se ve ese contraste. Durante su vida y ministerio Jesús mostró humildad, secretismo, discreción de la vida. O sea, la discreción de la vida y ministerio de Jesús, Él no hizo oír su voz en las plazas. Dice Mateo 12:19. Dice que Él encargaba a todos los beneficiarios de sus milagros a que no le dijeran nada a nadie. También dice que los que lograban reconocerle o identificarlo, le decían, no me identifiquen, no le digan a nadie lo que han entendido, lo que han descubierto de mí. No le cuenten a nadie. Así que imagínense ustedes, toda una vida en ministerio, bueno, sí, durante 30 años antes, entonces, boom, se contrasta con una entrada triunfal como esa, donde hay aclamación, proclamación, un séquito, un recibimiento como de rey victorioso. Parece contradictorio. ¿Qué Jesús estaba buscando? ¿Será que Jesús estaba anticipando que lo iban a coronar esa semana? Pues sabemos que no. Jesús ya había anticipado su muerte 3 veces. La última de las cuales fue un par de noches antes, en Mateo 20. Por tanto, no se puede asumir que pensaba que Él sería entronado terrenalmente en esa vuelta. Jesús ya había anunciado que sería rechazado por el pueblo y los principales de los judíos. Jesús ya había enseñado e insistiría en que el tiempo de juicio de Israel se acerca por haber rechazado al rey Mesías y no haber producido los frutos del reino para el rey. Jesús había dicho todas esas cosas, así que no podía ser que Él hizo eso porque anticipaba una forma de coronación o de entronamiento. Jesús es recibido por las multitudes que lo aclaman mientras los ricos, nobles y la clase religiosa le miraban de lejos con indiferencia y desdén. Y lo más irónico es que esa aclamación parecía que era de dientes para afuera, porque más tarde esa misma multitud que le decía Hosana al hijo de David, esa misma multitud gritaría crucifícale.
entregándole una muerte maldita en una cruz. Así que, ¿por qué el contraste? ¿Por qué ese repentino cambio de propósito o de estrategia de Jesús? ¿A qué se da el contraste? ¿Cuál fue la motivación? Bueno, ¿por qué la indiscreción, anuncio, proclamación abierta, escandalosa y pública? Se deduce que de acuerdo con lo que venía y fue anunciado, era conveniente y necesario, acorde con la profecía, que el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fuese pública y no secreta. Que fuese anunciada en las plazas, en las azoteas y no escondidas. Que todas las miradas fuesen atraídas al Hijo de Dios, dando su vida en rescate por muchos. Y que el Hijo de Dios fuese levantado como lo fue la serpiente de Moisés, como dice Juan 3:14. Así como la serpiente de Moisés fue levantada y todos los ojos serían atraídos a él, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todos los hombres sean atraídos a él. Así que vemos nosotros que había una motivación, un propósito en Jesús. Es más, esto es súper interesante. Si nosotros regresamos a la imagen histórica de la revuelta de los macabeos, cuando ellos le vencieron a Grecia, que había profanado y contaminado el templo y la ciudad, a su debido tiempo Jerusalén fue rescatada y el templo profanado fue restaurado, purificado y rededicado por el movimiento de los macabeos. O sea, los macabeos vencieron a los griegos, entraron triunfalmente a Jerusalén. Adivinen qué hicieron después. Mandaron a toda la clase religiosa a purificar la ciudad y a purificar el templo. ¿Y qué hizo Jesús después de esa entrada triunfal? ¿Qué es lo que aparece en los pasajes que ahí mismo en el capítulo 21? Versículo 12. La purificación del templo. Miren lo que dice el versículo 12 de ese mismo capítulo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios. O sea, entra a Jerusalén y va directamente al templo, dice. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y buscó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús hizo una purificación del templo. ¡Qué raro! ¿Es una coincidencia o Jesús estaba siendo intencional? Miren lo que dice. Esto es posible, más que posible, que Jesús, que conoce la historia de su raza, de su nación, dice, entrar a Jerusalén con esa intención y también purificar. Primero anunciarse como el rey que venía y purificar la casa de Dios como lo había hecho Judas Macabeo 200 años antes. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Bien puede ser que estuviera diciendo en forma dramática, no solamente que él era el ungido de Dios, el Mesías, sino que también había de venir a limpiar la casa de Dios, a empezar el juicio por casa. Estaban profanando el templo de los abusos en el culto al Señor. ¿No había dicho Malaquías que el Señor vendría repentinamente a su templo en Malaquías 3:1? O Ezequiel 9:6 que vendría y haría juicio y que el juicio empezaría por casa. Así que concluimos que Jesús tuvo dos motivos principales: identificarse y visibilizarse como el rey Mesías y al mismo tiempo siervo sufrente. O sea que él iba a entrar a Jerusalén, se presenta abiertamente y se proclama rey. Bueno, no tiene ni que hacerlo porque la gente lo hace por él. Y cuando todo el mundo tiene los ojos puestos en este Mesías esperado, huido, páquete, viene la crucifixión, la muerte, el siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie podía quitar la vista, ya lo estaban viendo. El mundo entero estaba mirando. Pero Jesús quería, a través de su mesianidad, que el mundo entero pusiera los ojos sobre él, porque lo que venía era lo que él realmente quería al final que la gente terminara viendo, y era su muerte expiatoria por todo el mundo. Tremendo, ¿no? Y no solamente vemos que su motivación era identificarse y visibilizarse como el rey Mesías, siervo sufriente, sino también identificarse como el refinador y purificador de Israel, de las naciones. ¿Sí? Dice, he aquí vendrá el deseado de las naciones. Dice, porque tú mismo eres fuego purificador y jabón de lavadores. Dice la Escritura. Entonces,
para mí esto es tremendo, de mucho ánimo y con mucha expectativa. Así que, fíjense, si nosotros leemos todos los pasajes paralelos en los 4 evangelios, este es uno de los pocos eventos, porque los evangelios tienen diferentes tipos de eventos presentados, pero interesantemente, no todos aparecen en los 4 evangelios. Algunos evangelios tienen unos eventos, unos sí, otros no. Algunos eventos son en unos evangelios presentados y otros no. Pero este es uno de los pocos eventos que se presenta en todos los 4 evangelios. Esta entrada triunfal. Miren lo que dice Mateo 21, 9 al 11. Dice, y la gente que iba adelante y lo que iba detrás aclamando y diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Dice Mateo 21. Marcos 11 dice, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Dice Marcos 11. Dice Lucas 19, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, como le mencioné, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús responde, os digo que si estos callaran, las piedras aclamarían. Aún Juan también registra el suceso en Juan 12 cuando dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que los 4 evangelios lo registran. Yo quiero que notemos que en este registro bíblico existen 4 exclamaciones. Ahí puse 5. No sé por qué puse 5, pero son 4 exclamaciones mesiánicas que escogemos para que pongamos nuestros ojos sobre esas 4 exclamaciones mesiánicas. Y esto es muy importante. Primero, de las 4 exclamaciones, dice, Hosana. De las muchas cosas que se dice, Hosana. ¿Qué significa Hosana? Hosana, en el hebreo antiguo, significa ruego o ayuda. Es un ruego que suplica por ayuda y salvación. Se puede traducir, salva ahora, oh Jehová. Y de hecho, eso es lo que aparece en esta referencia que ustedes ven ahí, 2 Samuel 14 se usa, 2 Reyes 6 se usa, en Salmo 118 que vamos a leer se usa. Era la llamada de auxilio que una persona o pueblo en angustia dirigía a su rey o a su Dios. Es muy importante eso. Esta expresión más tarde llegó a ser una exclamación hebrea de alabanza, algo similar a salud, salve, viva el rey. ¿Sí? Convirtió en una aclamación mesiánica, pero empezó como un ruego o súplica por salvación. En el Salmo 118 dice, sálvanos ahora, te suplicamos, oh Señor. Salmo 128, versículo 25. Y dice, Hosana en las alturas. Si quieren buscar en sus Biblias, Salmo 118, versículos 25 y 26, de donde se extrae una de las más usadas y antiguas versiones de esta exclamación, Hosana, está en los salmos, sobre todo el Salmo 118, y esos salmos se cantaban y como himnos en Israel. Sálvanos, oh Señor, ahora te suplicamos. Y decía, Hosana en las alturas. Esa frase quiso decir que, por ejemplo, cuando dice Hosana en las alturas, dice que hasta los ángeles en lo más alto de las alturas del cielo, la habitación de nuestro Dios, griten, salva, oh Jehová, ahora. También podría traducirse, elevamos nuestro clamor por salvación hasta la misma morada de Dios, a su misma presencia. Allá, Hosana en las alturas significa allá arriba en las alturas, allá en la morada de Dios, que se escuche, salva Señor, que nuestro clamor llegue allá arriba, que nuestro clamor llegue al mismo rostro, a la presencia del trono de Dios. Un clamor que nace y se desprende de la misma tierra, pero para que llegue a las alturas. Un clamor
por salvación. Puede que la palabra Hosana entonces hubiera perdido algo de su sentido original y se hubiera convertido en un grito de bienvenida y aclamación como saluda al rey o salve al rey o viva al rey, pero esencialmente y originalmente es un grito de un pueblo pidiendo liberación y ayuda en el día de su angustia. Es el clamor del pueblo oprimido, un clamor a su Salvador y a su Rey. Entonces cuando los judíos salen en masa y lo rodean adelante y atrás en procesión, están diciéndole a Jesús, Salvador. Están diciendo, sálvanos, sálvanos de la opresión, sálvanos de nuestra esclavitud, sálvanos de nuestra condición paupérrima y desahuciada y desesperada. Sálvanos. Están llamándole Salvador. Otra exclamación, la segunda exclamación es el bendito, el bendito. Porque en todas las diferentes aclamaciones, bendito que viene en nombre del Señor, o bendito el Rey que viene. Bendito es una frase y un título que nosotros no le damos mucha importancia. Pero los judíos no usaban la palabra bendito de una manera ligera. Jesús, el bendito, no es una persona bendecida cualquiera, ni siquiera en el sentido que lo fue el padre Abraham. ¿Sí? Otra forma de traducir esto es, bendecido sea el que viene en el nombre del Señor. El pueblo bendice y da la bienvenida al enviado, al ungido. Jesús es la simiente de Abraham. No solamente el hijo de la Virgen, como les dije anteriormente, sino que es el hijo de Abraham, el descendiente en el cual se concentraban y se consumaban todas las promesas de Dios hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. El bendito es la simiente por medio de quien o en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Así que cuando decían el bendito, no están diciendo cualquier cosa. El bendito, en quien se encuentran todas las bendiciones, en quien se encuentran concentradas y acumuladas las bendiciones para el mundo entero, para la nación, la bendición de Abraham para todas las naciones. Ese es el bendito. Muy importante que recordemos eso. También, otra cosa que quiero mencionar es que otra exclamación, la tercera exclamación, además de Hosana y el bendito, es, ahora sí, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa el que viene en el nombre del Señor? Esa exclamación, ¿qué es? Bueno, el que viene, esa frase, el que viene, otra vez, para nosotros no es gran cosa, nosotros los gentiles, para judíos, en su cultura y en su historia, el que viene en sí mismo era un título mesiánico. El que viene, porque era el esperado. Durante todo el Antiguo Testamento, ustedes lean una y otra vez, dice el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Vino el nombre del Señor, vino la palabra de Dios. El que viene es el enviado, es el apóstol, es el representante de Dios que debía ser bien recibido. Es el ángel de Jehová, es la presencia de Dios, el que viene, el prometido a Adán y a Eva, el hijo de la Virgen, el prometido a Abraham, Isaac y Jacob, el prometido, descendiente hijo de David, el prometido, el que viene, ese es el que viene, ese que estamos esperando. Dice, esta exclamación se deriva también de Salmo 118, 25 y 26, cuando en el 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová te bendecimos. No, y me gusta porque dice, realmente la escritura dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. Porque de alguna manera comunica que Israel está diciendo, bendecimos al que viene, al representante y al que envía. Bendecimos al que envía y al Hijo, al Padre y al Hijo, los bendecimos. Estamos hablando de la Trinidad ahí, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, esto es tremendo, es tremendo. Os bendecimos. El mismo Salmo 118 es un salmo, si ustedes lo leyeran, y sería bueno que lo leyéramos, la verdad, honestamente,
pero no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. El Salmo 118 es un salmo que al mismo tiempo es ruego y es aclamación, que al mismo tiempo es súplica y es triunfo. Podría traducirse: sálvanos ahora, oh Dios, supremamente grande y glorioso. Salva por el Mesías que viene en tu nombre. Les damos la bienvenida a su casa. La salvación viene de Jehová y ahí viene el Salvador. Bendecimos a Jehová y bendecimos al Salvador. Damos bienvenida a Jehová, damos bienvenida al Salvador. Es tan tremendo. Y otra profecía lo hace claro. En Isaías 62:1 dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Así que uno que viene en nombre del Señor es uno que viene de acuerdo a la promesa a los padres, viene con la autoridad del Señor, uno que viene comisionado por el Señor para revelar su voluntad. Y por supuesto, los judíos solo aplicaban ese tipo de título: el que viene con la autoridad, el que viene comisionado, el que viene con las promesas, solamente se le aplicaba al Mesías. Por ende, el bendito es no solo la simiente de la Virgen, la simiente de Abraham, el ungido escogido, sino que también es el Mesías, rey esperado por Israel. Y en un periodo donde era más esperado que nunca. Y por último, en otra exclamación mesiánica: Hijo de David. Bendito el Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Dice ahí: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hijo de David es una exclamación. Miren, era una multitud de miles y miles de personas. Todos estaban gritando al mismo tiempo. Si ustedes leen los 4 evangelios, ustedes van a escuchar diferentes frases. Los 4 evangelios no repiten las frases literalmente como si fueran citas escritas en piedra, que se repiten la misma cita. Era tanta gente hablando que los discípulos escogen las frases que ellos creen relevantes que deben aparecer registradas en los evangelios. Pero ahí le dijeron un montón de cosas. Que quién sabe cuántas cosas más le exclamaban y aclamaban a gritos. Pero estas son las que se registran. Hosana, Hosana, Hosana. El bendito, el bendito, el bendito. El que viene en nombre del Señor, el que viene en nombre del Señor. El Hijo de David. ¡Hey! Bienvenido. Y todo concentra. Hijo de David, bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. El reino que viene. Están esperando al Rey y están esperando el reino. Esa aclamación hace referencia a la descendencia del rey David durante su reinado. Dios hace una promesa a David por medio del profeta Natán. Miren lo que Dios le hace como promesa a David. Él edifica, dice el Espíritu Santo por medio de Natán, y le dice a Natán: hey, ve a decirle a David que él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre, un descendiente de David, una simiente de David, un hijo suyo, edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será mi hijo. Mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso lo sabía Israel desde los tiempos de los reyes. 1000 años antes. David vivió entre el 1010 y el 950 antes de Cristo. 1000 años antes, ellos estaban escuchando esta promesa del profeta Natán, que aparece en todos los salmos. Y yo estaba diciendo: el hijo de David es el mismo hijo de la Virgen, prometido a Adán y Eva, el mismo hijo de Abraham, prometido a los patriarcas Isaac y Jacob, y el mismo hijo de David es el que viene, ese que estamos esperando. Entonces, y a ese es el que estaban aclamando. A ese es el que estaban aclamando. Entonces, piénsenlo bien. Cuando el Señor promete que le hará casa a David, no se refería obviamente a una residencia. Te voy a hacer una casita real, un palacio. Pues ya tenía un palacio. Aquí la palabra casa, más que un edificio,
el hogar o una familia indica linaje, descendencia o dinastía. Por tanto, el significado de dinastía, en este caso, esto habla de tu casa, tu reino durarán para siempre delante de mí. Dice, significa que la dinastía de David reinaría para siempre. Además, el concepto de descendiente y linaje no era algo extraño en la historia profética de Israel. Como se dijo, el linaje poderoso de la Virgen, el linaje bendito de Abraham, convergen en el linaje de David, dejándole al pueblo y su territorio una realeza de la cual esperar un monarca. Después de prometer a David, a toda Israel y en el último sentido al mundo entero un reino con un rey eterno, esto nos deja a un pueblo que espera con emoción el escogido hijo de David en tiempos de esplendor, cercanos al pacto. Había gente que esperaba al hijo de David en los tiempos de esplendor de Israel, en el reinado de David y Salomón. Estaban esperando a David. Pero también lo esperan con ansias en tiempos de apostasía, lejanos al pacto, cuando estaban en cautividad. Y ahora, en los tiempos de Jesús, espera con desespero en tiempos de opresión. Ellos esperaban desesperados por un rey y un reino. Imaginémonos cómo sería para el monarca regente, en este caso Herodes. ¿Cómo sería para Herodes? Si pónganse en el lugar de Herodes. Herodes está sentado y está escuchando desde su palacio, o tal vez acercándose, porque su palacio está un poquito lejos del lugar, y ve una multitud recibir a un humilde profeta pordiosero sobre un burro de la menospreciada Galilea, de los gentiles, y la gente le grita y le suplica, socorro, rey mío. ¿Cómo se sentirá un rey que está en un gran palacio, que acaba de construir un gran templo, y de pronto agarran a un profeta mendigo, subido sobre un burro, que viene de Galilea de los gentiles, y le dicen a ese rey, le dicen, sálvanos, socórrenos? ¿Se imagina cómo estaban conmocionados los principales de Israel, de los judíos? Tanto la clase noble como la clase religiosa. El hijo de David es el bendito, el hijo de Abraham, el ungido escogido, es el Mesías rey esperado por Israel. Él es el que viene en el nombre del Señor, Él es quien se dirige y a quien corresponde el ruego de Hosana, oh Señor, salva ahora. Tremendo. Oh Señor, salva ahora, el hijo de David. Así que yo quiero terminar y que nosotros pensemos en esto que acabamos de ver. Si esas 4 exclamaciones, Hosana, Hosana, bendito, Hosana y bendito el hijo de David, el que viene en nombre del Señor. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? El Evangelio dice, el Evangelio de Juan, dice en Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, repito, a los suyos, no plural, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo Jesús vino a los suyos, singular neutro, refiriéndose, no vino a alguien o a un grupo, Él vino en este caso a su, ¿qué decía hermano? Exacto, vino una misión. Y una misión real, monárquica. Él vino a recibir su reino. Él vino a que su pueblo le entregase las llaves del reino. Así como cuando viene una persona famosa y le dan las llaves de la ciudad. Él vino a recibir su reino con sus frutos. Pero Él vino a lo suyo, es decir, vino a su reino. Pero los suyos, es decir, sus súbditos, no le recibieron. No le recibieron. Su reino, por derecho, estaba siendo usurpado por Satanás y mal administrado por su propio pueblo. Los que él había llamado reyes y sacerdotes, los estaban rechazando.
¿Recuerdan las parábolas que Jesús usaba muchas veces el rey que viene a su hacienda o que viene a su reino y que los supuestos hijos del reino rechazan al rey y después rechazan al hijo y lo matan? Y después el rey tiene que venir y acabar con todos ellos y quitarle el reino para dárselo a otro. Bueno, está en ese escenario. Los suyos, sus súbditos, un pueblo santo de reyes y sacerdotes, que los había llamado reyes y sacerdotes en Éxodo 19, ¿sí? Le habían sido hechos mayordomos de su reino, se les había asignado y delegado, fue rechazado el rey por ellos. El hijo del rey fue rechazado. Así que a los suyos vino, a los suyos no recibieron. Esto también dice el Salmo 24, un salmo que me encanta. Dice: alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará Rey de Gloria. ¿Sí? Se dice que este himno, todo el Salmo 24, que les recomiendo que lo lean, era un himno que se usaba para recibir el arca de pacto, que era la presencia de Dios en tierra de Israel, en medio de su pueblo, cada vez que venía de un triunfo militar. El arca iba a la guerra, y cuando regresaba de la guerra, cuando el arca entraba a Jerusalén, se le aclamaba y se cantaba este himno: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará Rey de Gloria. El arca entraba a Jerusalén, a la ciudad, y entraba al templo. Y ese himno, que algunos le llaman tradicionalmente salmo responsorial, era lo que venían con el arca, clamaban: alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? La gente decía: Jehová de los ejércitos, el grande, fuerte. Después de un triunfo militar, que venía de vuelta a su reino, a su ciudad santa, a su templo, en este canto antifonal se representa al rey Jehová en el arca, siendo anunciado y aclamado en una entrada triunfal a las puertas, y del otro lado estaban los principales del pueblo, los sabios y sacerdotes, abriéndose, recibiéndole, dándole la bienvenida, alzando sus cabezas, porque es otra editorial. Puertas pueden significar la puerta literal de la ciudad de Jerusalén o la puerta del templo, pero también las puertas era una etiqueta que se le ponía a los principales de una ciudad, porque los sabios y principales de las ciudades, en los tiempos de la Edad Media, en los tiempos de Oriente, eran los que se sentaban a las puertas y juzgaban a Israel sentados, y Israel venía a consultar su sabiduría y que se tomaran decisiones y se juzgase entre ellos. Así que a las puertas se le llamaba a los ancianos, a los principales, a los líderes religiosos y de la sociedad. Y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Como dice, levántense, que viene el rey. Levántense y no se queden sentados porque está entrando el rey. Así que las cabezas deben dar la bienvenida a su ciudad, a su templo, y este es un tipo del Antiguo Testamento de lo que se dio en su primera venida y lo que se dará cuando Jesús venga otra vez. Jesús viene otra vez, y cuando venga otra vez, ¿sí?, van a haber aclamación del cielo y las huestes celestiales que van a descender con él. Las huestes, los santos, los millones y millones que van a descender con él, van a clamar, y nosotros que le recibamos abajo, si todavía estamos acá abajo, entonces van a clamar y van a decir: alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará Rey de Gloria. El Rey de Gloria viene. Como vino la primera vez, viene otra vez. Y viene con un séquito, va a haber una aclamación, gente detrás y adelante. Van a ver, dice, las huestes del cielo, y van a entrar a la tierra, a su trono, en esta Jerusalén, en este mundo, y va a ser aclamado y recibido. Así que el creador de todo y dueño del mundo ya vino a lo suyo y espera a la puerta de naciones. Espera sus reinos, sus ciudades y templos. Somos su reino, somos pueblo y templo. El Rey de Gloria sigue a la puerta y llama. Y eso es lo que quiero que nosotros terminemos reflexionando en esto. Él ya vino
Él ya entró, ya hizo una entrada triunfal. Él ya entró en su ciudad santa, en su templo santo. Y ahora está a las puertas de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de nuestros templos. Y todavía hay un clamor y una súplica diciendo, hey, alzado puertas vuestras cabezas. Hacemos nuestras cabezas, nosotros, su pueblo, primero. Porque el rey está todavía a la puerta. Y la pregunta que nos hacemos es pensando en aplicación. Si el rey está a la puerta, ¿no exclamará Hosana? Estamos pensando en que en su venida, Él va a venir y va directamente a las naciones a juzgarlas para condenación. La Escritura nos dice que va a hacer juicios en casa primero. Él va a entrar a su pueblo, a su ciudad santa, que somos nosotros, a su templo, que somos nosotros. Y la pregunta es, ¿exclamarás Hosana? Dice, no rogarás como en la entrada triunfal, en un domingo como este de Ramos, no vas a exclamar hoy, salva, oh Dios, ahora. Él no salvó en un pasado lejano, sino que sigue salvando hoy de pecado, del mundo y de Satanás. ¿No tienes hambre y sed de salvación hoy? ¿No estás luchando con el pecado hoy? ¿Será que este clamor de, oh Jehová, salva hoy, Hosana, no es aplicable a nosotros hoy? Él sigue siendo rey. ¿Eres hijo del reino? Él sigue siendo purificador y refinador. ¿Has sido purificado, limpio? Y no estoy hablando de la salvación histórica, o la salvación consumada o la salvación posicional. Estoy hablando de la salvación progresiva. Estoy hablando de la salvación presente. ¿No tienes anhelo de salvación hoy? Se le enseñó a ustedes en la escuela dominical, ¿lo recuerdan la clase de escuela dominical que nuestra salvación es pasada, presente y futura? Nos concentramos en la pasada y nos olvidamos que hay una salvación presente, que tal vez muchos no anhelamos. Nosotros deberíamos estar clamando hoy, Hosana, Hosana, salva a Jehová ahora, te necesito ahora, necesito tu salvación todavía hoy, necesito arrepentirme hoy. Es más, necesito arrepentirme continuamente, hora tras hora, minuto tras minuto, momento tras momento, todos los días, porque hoy necesito salvación de mi condición carnal, mundana, fría, apática, infructuosa, necia. Necesito hoy ser salvo del pecado que hace división entre él y yo. Necesito hoy ser salvo de un mundo cruel y vil, un valle de lágrimas, de sombra de muerte, donde sufro y donde soy oprimido y acechado y seducido. Necesito hoy salvación de un Satanás que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Hoy necesito salvación de un Satanás que busca matar, hurtar y destruirme. Hosana. ¿No clamará Hosana? ¿No exclamará Hosana hoy? ¿Conmigo hoy? ¿O realmente ese es un asunto que pasó en el pasado, algo teológico, una doctrina que ya conozco, pero del que no tiene injerencia para mi presente? Te animo pues a que clames todavía aún hoy, Hosana. Pregunto, ¿no exclamarás bendito el que vino en el nombre del Señor? No el que viene, bendito el que vino en el nombre del Señor. ¿No vas a bendecir al que es digno? ¿No vas a alabarle, aclamarle, honrarle y proclamarle con tus labios y con tu vida? Al que vino en su nombre, al que viene en nombre de Jehová, le representa y tiene poder y autoridad en los cielos y en la tierra. ¿No vas a aclamar y decirle, bendito el que vino en el nombre del Señor? ¿No le vas a temer, a obedecer y a amar?
¿Representa tu vida la vida de alguien sometido y sujeto al rey? ¿O eres tú de los que dicen Señor, Señor y no hacen lo que Él pide? ¿O eres simplemente un creyente pero no un discípulo que se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue? ¿No exclamarás bendito el que viene, el que vino en nombre del Señor? Alábale, adórale, aclámale, no solamente con tus labios, sino con tu vida. Y que tu vida sea congruente entre lo que tu labio aclama y bendice y alaba y agradece, con una vida de adoración que se sujeta al Rey en todas las cosas. Y no solamente en el templo, a la hora de cantar himnos. Te animo entonces a que exclames, aún hoy, bendito el que vino, porque todavía es bendito, todavía es Salvador, todavía es Rey, y ojalá lo sea de tu vida. Y también, termino, ¿no exclamarás, bendito el reino de nuestro padre David que vino? ¿No es esa una exclamación para ti hoy, todavía pertinente? Hoy es un día para gritarlo, estamos celebrando el Domingo de Ramos. El problema de nosotros los evangélicos es que nosotros los evangélicos y protestantes en general nos hemos divorciado de la historia. Pensamos que por nuestra separación de Roma, todo lo que pasó de Lutero para acá es pertinente a nosotros, de Lutero para atrás está borrado. Hay mucha historia y tradición cristiana que hemos perdido. Y en este Domingo de Ramos nosotros deberíamos estar celebrando eso. Deberíamos estar celebrando y cantando y gritando aquí, de pronto allá afuera, haciendo una procesión, pues, ¿por qué no? Y recordándole a la gente alrededor que hoy es celebramos la entrada triunfal del Salvador y del Mesías a Jerusalén. Y gritar Hosana, y gritar bendito el que vino en nombre del Señor, y gritar bendito el reino de nuestro Padre David que vino, porque el reino está aquí entre ustedes. ¿No aspiras el reino hoy? Bendito el reino de nuestro Padre David que vino. ¿No aspiras el reino de Dios? ¿No es Jesús Rey hoy? ¿No aspiras y buscas su justicia, juicio, equidad, misericordia y compasión hoy? ¿Qué estás haciendo para que se manifieste su reino en este mundo hoy? Porque Él vino hace más de 2000 años. Para que se haga justicia y juicio y prevalezca la paz y el amor hoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes aclamar bendito el reino de nuestro Padre David que vino? De alguna manera el reino de Dios está manifestándose entre los pocos cristianos, creyentes, discípulos e iglesias que proactivamente están clamando, proclamando y anunciando el reino que vino, el Hijo de David, y aspiran a ese reino y buscan su manifestación. Y por eso, simple y sencillamente quiero animarles hoy, en este Domingo de Ramos, que puedan exclamar y puedan cantar y puedan alabar y puedan celebrar esto, Hosana. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, y poder simplemente recordar y celebrar y agradecer esa entrada triunfal del Rey a su reino. Que esa sea nuestra celebración hoy y que tengamos la práctica de que estos 7 días pensemos en estos 7 grandes eventos que presidieron a su crucifixión, sepultura y resurrección.